Hola amigos y amigas, estamos una vez más conectados para poder iniciar un nuevo episodio de nuestro podcast Imagen Bautista, nuevamente con Daniel para poder hablarles acerca de un nuevo libro, así que les saludo, les doy la bienvenida para que puedan disfrutar de este nuevo episodio. También quiero darle la oportunidad a Daniel para que pueda saludar, para que pueda expresar sus primeras palabras en este nuevo episodio. Así que, Daniel, saluda aquí a la audiencia. Hola mis hermanos, qué bueno poder estar una vez más aquí compartiendo en este podcast un nuevo capítulo sin nuestro amigo Carlos, pero ya se va a unir para la próxima ocasión. Esperamos que pronto vuelva. Está de vacaciones. Así es, esperamos que vuelva pronto. Sí. Bien, pues vamos a... Bueno, primero que todo quisiera agradecer a quienes pudieron seguir escuchando los podcasts, escribiendo ahí sus comentarios en YouTube, mandando mensajes a la página. También a nuestros hermanos que participaron en el primer concurso del sorteo de libros, que ya están muy contentos con sus libros, así que nos da mucha alegría saber que nuestros hermanos pueden ser bendecidos también con material que podamos compartir. Así que bien, pues entremos en detalle ya, entremos en materia y cuéntanos, Daniel, qué libro nos va a estar presentando hoy día, el título, la editorial, quizás hay información preliminar del libro que vamos a estar conversando. Sí, bueno, hoy día vamos a estar conversando sobre un libro que se llama Herramientas para las Confesiones de Fe, editado por James Renihan y Richard Barcelos, de la amiga editorial Legado Bautista Confesional. Un libro que tiene aproximadamente 180 páginas y se divide en 11 capítulos y un apéndice que es un bosquejo de la Confesión de 1689, y la razón es porque, bueno, vamos a estar viendo en el libro respecto a por qué hay un bosquejo al final. Ya iba a ir explicando más o menos durante todo el libro, vamos a darnos cuenta del por qué. Y bueno, ya hablamos de James Renihan la semana pasada, un poco de quién es, y Richard Barceló. Hay poca información, por lo menos que yo tengo respecto a él. Es conocido sí entre los bautistas reformados de Estados Unidos, pero por lo menos yo solo encuentro que sale que es pastor de la Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, y hasta ahí llego. No sé si tú conoces algo más, Franco. Bueno, sí, es escritor de Getting the Garden Right. Un libro que se dice, porque yo todavía no puedo leerlo, sí. Lo tengo ahí en la lista, muy bueno acerca del Génesis. Y también es profesor de hermenéutica en el Seminario Bautista Reformado, y creo que adjunto en el Seminario del Ecuador. Así que, porque lo he visto ahí como profesor del módulo de hermenéutica. Se ve que sabe el pastor Barcelos. Me imagino. Ya, pues bien. ¿Por qué se llama herramientas? Ya se me fue. Herramientas para las confesiones de la fe. Sí, bueno, sí, se llama así porque exactamente este es un libro que nos quiere dar herramientas para poder interpretar de mejor manera las confesiones de fe. Aquí hablando de las confesiones de fe, pero específicamente, obviamente, la de 1689, que es la Confesión Bautista de Londres, ¿cierto? Pero también todas las cosas que nos va a ir diciendo a través del libro se pueden usar para cualquier confesión de la familia reformada. O sea, si alguien quiere interpretar confesión de Westminster, confesión de Saboya, confesión belga, todas las confesiones que son parte de esta familia reformada, puede usar estas mismas herramientas, pero aquí se va a enfocar para interpretar más específicamente la de 1689. Entonces, en el capítulo 1 parte con una introducción donde nos dice lo importante que es conocer el contexto histórico, y ese dice que el propósito de este libro. Aquí te cito unas palabras para ya ir
viendo aquí a dónde apunta el libro, dice, en realidad, para lograr un entendimiento adecuado de la confesión se requieren varias cosas de nosotros: familiaridad con el desarrollo teológico a lo largo de los siglos pasados, conocimiento del pensamiento teológico contemporáneo, especialmente de la rama reformada, y oposición a introducir ideas del siglo XX o XXI a las palabras o frases de la confesión. La intención de este libro es ayudar al intérprete en estos aspectos. Entonces nos dice que es muy importante para poder interpretar bien la confesión, conocer o familiarizarse con todo el contexto teológico histórico de la época, y evitar el evitar meter nuestras ideas a la confesión. Igual que para interpretar la Biblia necesitamos conocer el contexto, ¿cierto?, de la época. Entonces, para interpretar una confesión que fue hecha en un determinado tiempo, también es importante introducirse en ese contexto. Me parece genial porque precisamente hay un conflicto, y se ha escuchado en algunas personas que no les gustan las confesiones porque son anticuadas o son de otra época, y me parece que es precisamente porque no se ha hecho en algunos casos este ejercicio de entender que efectivamente fue dada en otra época, en otro contexto, pero que hay principios que son escriturales y que son transversales a la época y a su contexto. Tengo una pregunta y no sé si será atinada, pero tiene que ver con el inicio, que está antes de la introducción y que lo he visto en más de un libro de la editorial, que es el título que está antes del índice, incluso, que dice: para el lector juicioso e imparcial. He visto que lo van añadiendo. No sé si pudiste leer tú ese fragmento, porque el título... Sí, los leo, pero generalmente los leo rápido. Las partes las paso rápido, pero lo que entiendo es que igual está, creo que en una de las confesiones está esta misma expresión. Es para que se supone que el que lo lea lo intente leer con una forma imparcial o neutra. Sabemos que la neutralidad es un mito, es imposible, pero que haga el esfuerzo, digamos, de leer toda esta información sin prejuicio. Eso es lo que generalmente he leído que sale, pero no generalmente no le pongo mucha atención a eso, que sí era importante, pero uno lo pasa más rápido. Sí. Es que precisamente por eso me llama la atención. En la Confesión de Londres está este título añadido antes de iniciar la confesión, porque precisamente había un prejuicio para con los bautistas. Claro. Y lo que ellos suplican en ese extracto de algún modo es: lean la confesión y después juzguen. Claro. Y un poco ahí, leyendo rápido aquí, el pastor Jorge hace precisamente eso. Yo sé que hay iglesias que no les gustan las confesiones, que consideran que incluso es un abuso, pero lean el documento, léanlo y después juzguen, vean si les es útil y qué sé yo. Está interesante hacer esa aplicación un poco imitando a los antepasados. Sí, es buenísimo, porque igual, claro, ahí no sé, pues yo he conocido muchas personas que dicen no estar de acuerdo con la teología bautista reformada o particular, pero sin leer, sin haber leído nada. Entonces la idea es que lean y después lleguen a su juicio, como todos tenemos que hacerlo, y no solamente descartarlo porque no, esto que están metiendo aquí, nada que... Efectivamente. Excelente, po. Está muy bueno, o sea, muy bueno lo de la introducción. Me quedó clarito hacia dónde quiere llevarnos este libro, que es poder identificar el contexto y tener cuidados a la hora de leer y aplicar las confesiones de fe, y en particular la de Londres, claro, en nuestras iglesias. Así que genial. Uh-huh. Sigamos. Ya, pues, entonces en el capítulo 2 se llama la lectura preparatoria, y empiezan contando los autores que en el Instituto de Estudios Bautistas Reformados hay un curso que se ofrece, que es uno de los primeros cursos, que se llama Introducción al Estudio de las Confesiones de Fe Bautistas. En ese curso lo que se hace exactamente hacer lo que este libro va a hacernos hoy, o nos va a hacer pensar hoy, que es poner la confesión en el contexto y
empezando leyendo las otras confesiones para hacer un estudio comparativo. Por ejemplo, la confesión de Westminster, la confesión de Saboya, que son, digamos, sabemos que son fuentes de la confesión de 1689. Entonces hacen eso, hacer ese estudio comparativo. Pero además de eso, te tienes que, como dijimos en la introducción, te tienes que meter lo más que pueda en el contexto, como sentir ahí el conflicto, oler los conflictos cara a cara. Entonces para eso necesitas libros que hayan introducido o hayan estudiado bastante este periodo de la Reforma. Y uno de los libros fundamentales para eso, y todos estos libros que voy a nombrar ahora están ahí, dice el libro constantemente, traducción no oficial, están en inglés, pero está la traducción de estos libros, y que si algún día alguien los puede conseguir, muy, muy bueno. Si alguien los traduce, sería muy bueno también. Y uno de los primeros es de Richard Muller, que en inglés se dice más bonito como Muller, pero uno le dice a la chilena, no, al español, Richard Muller, que tiene un libro que se llama Diccionario de Términos Teológicos de Latín y Griego. ¿Por qué uno pensará latín, ¿ya? Y griego? El griego es más fácil, ¿cierto? El Nuevo Testamento escrito en griego, pero latín porque era el lenguaje como académico de la época, todo se escribía en latín. Y para entender lo que los autores estaban diciendo había que saber latín, o había que introducirse en el latín para conocer bastante de este contexto. Entonces ese es un libro que dicen que es muy, muy importante y que lo va a ir usando incluso a través de este libro, que vamos a ir viendo algunas citas. Y el otro, que es también de Richard Muller, es La doctrina reformada de la posreforma. Ese que siempre lo he escuchado. También es un libro gigantesco de 4 volúmenes, que lo que hace es este autor es estudiar todo el periodo de la posreforma y cómo se fue desarrollando la escolástica reformada, ¿ya? Entonces va explicando todo. Y hay una cita donde se hace una breve definición de qué hacen estos 4 volúmenes, qué es lo que ellos hacen. Y aquí la cita dice: el primer volumen describe el estudio de la teología. El segundo se dedica a explicar cómo los teólogos de la época entendían la naturaleza de las escrituras. El tercer y cuarto volúmenes tratan la doctrina de Dios en su ser, atributos y naturaleza trinitaria. Estos libros son inigualables por su perspicacia en cuanto a los principios fundacionales de todas las confesiones reformadas. O sea, si quieres estudiar las confesiones reformadas en su contexto, no hay mejor obras que estas 2 obras que nombra. Ya, entonces ahí pone, introduce eso. Después nombra otros libros, uno de William Van Alselt, que se llama Introducción al Escolasticismo Reformado. ¿Ya? Escolasticismo es como el método y las formas de razonar que ellos tenían para escribir. No sé si alguno, me imagino que algunos de los auditores han leído algún libro puritano y uno se da cuenta que es como bien extraña o diferente la forma en que razonaban o que explicaban las cosas. Tienen como un método, y ese método es lo que se conocía como escolástica reformada. Entonces recomienda leer ese libro, recomienda leer también el libro de que gracias a Dios tenemos en español ahora, Edificación y Belleza, de James Renihan, para entender un poco de la eclesiología bautista particular. También la exposición de la Confesión de Fe de Londres de Samuel Waldron, y otro de un teólogo presbiteriano que se llama John Fesco, que se llama Teología de los Estándares de Westminster, contexto histórico y perspectivas teológicas, para entender que, y eso es muy común, ¿no? Se piensa que la teología reformada era una sola, pero había teologías reformadas, había distintas perspectivas en algunos casos, debates, problemas, choques de muchas cosas. Entonces todo eso es muy importante. Y también sí que es bueno tener los estándares de Westminster, pero el original, no el que fue corregido o editado, digamos, en Estados Unidos. ¿Para qué? Para entender realmente cómo pensaban los autores de esa época. Entonces, con todos estos libros uno se puede introducir en el contexto y entender el contexto, y así poder comprender mejor qué hay detrás de cada frase que nos dice la confesión. Eso es el capítulo 2. Poquito, ¿no? me estoy dando cuenta que esta herramienta es como esa navaja suiza que adentro tiene un montón de otras herramientas para distintas cosas. Está bien interesante, porque la bibliografía también es un punto importante cuando nos acercamos a este tipo de libros. Sí.
Va de lo más grande a lo más chico. Después va el texto, claro, las palabras, las frases, los puntos. Sí, está bien bueno. Sí. Está bien bueno. Sí, bueno, el capítulo 3 se llama El texto de la confesión y explica qué versión de la confesión se debe elegir para poder interpretar adecuadamente lo que los autores creían. Hay distintas versiones o ediciones de la confesión y ahí hay que tomar la que sea. O sea, si alguien quiere entender bien cómo pensaban, hay que tomar bien la que es la más antigua, ¿ya? Y yo que conozco una nomás. Exacto, en español conocemos la de Chapel Library, que es la típica que tenemos. Pero ahí hay que comprobar qué tan cercana es a la más antigua. Esto es como la crítica textual, ¿no? Esto claro. Crítico que va hasta el fondo, hasta el final, o lo más antiguo para tratar de entender mejor. Aquí lo mismo con la confesión. Entonces dice el autor que por ejemplo hay algunas ediciones en el capítulo 10, sección 3 de la confesión de 1689, donde está la idea de los niños que mueren en la infancia. Por ejemplo, hay algunas ediciones que dicen eso, los niños que mueren en la infancia, y esa es la edición de Charles Spurgeon, que él creía que todos los niños que morían en la infancia eran escogidos. Entonces él editó esa parte y dice así la frase: los niños que mueren en la infancia solamente. Pero la original, o la más antigua, dice los niños escogidos que mueren en la infancia. ¿Ya? Y hay una diferencia muy importante para tratar de comprender eso. Otro ejemplo interesante que pone, y que me gustó mucho porque igual siempre ha sido un tema de interés mío, que es el magisterio civil. Dice que en el capítulo 19, sección 4, algunas ediciones dicen, y esa es la que dice Chapel, dice, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Está hablando de los principios civiles del Antiguo Testamento, o los mandatos civiles del Antiguo Testamento aplicados como principios solamente al Nuevo Testamento. Entonces eso dice más o menos las que tenemos en español. Pero dice el autor que la interpretación correcta no es esa, sino que o más antigua era, que decía así, dice, si no solamente sus principios son de utilidad moral. Entonces igual hace un cambio ahí que yo quedé como interesante. ¿Qué querrá decir con eso? Ahí había que entrar al contexto, a comprender también a qué se refería con eso. Entonces por eso él dice que es muy importante saber qué texto va a escoger, qué edición va a escoger de la confesión, para entender mejor y ser más fiel al contexto y a lo que los autores de la confesión tuvieran, pensaban o creían. Y otra buena opción es tener un libro, dice, para entender un poco igual el contexto, tener un libro que yo siempre he querido que algún día esté en español también, de William Lumpkin, claro, que se llama Las Confesiones Bautistas de Fe, que reúne todas las confesiones bautistas, tanto particulares como generales, y las va explicando un poco en el contexto. Incluso creo que él añade algunas anabautistas también. Claro, sí, que no ahí piensa bautista como un sentido bien amplio, en verdad. Entonces eso es muy, muy interesante y muy importante. Entonces, bueno, después del texto entra las palabras. Va hasta lo más pequeño. Capítulo 4 se llama Las palabras de la confesión. Y dice que, bueno, las palabras pueden significar algo en una época y con los años pueden cambiar el significado. Claro. Por eso es importante entender lo que las personas pensaban cuando escribían las palabras de la confesión. Un ejemplo es pasiones. Él dice que pasiones se ha usado generalmente en la historia del cristianismo como algo negativo, que equivalía a las pasiones pecaminosas más bajas de la humanidad, y no a lo que equivale hoy como a emociones positivas, o decir estoy apasionado por algo es como algo virtuoso, algo bueno en nuestra cultura. Pero en la época las pasiones eran generalmente algo pecaminoso. Por eso hay que entender cómo se entendía pasión en la época. Después ahí igual pone una ayuda hablando de dos tipos de diccionarios diferentes que pueden ayudar a las personas a entender mejor las palabras. Uno los diccionarios sincrónicos y los otros los diccionarios diacrónicos, ¿ya? Diccionario sincrónico se trata de las palabras en un periodo específico, o sea, cómo se entendía algún término en la época. Y los diacrónicos buscan rastrear cómo una palabra iba cambiando según las diferentes etapas de la historia. Y él dice que, bueno, que un diccionario diacrónico más famoso es un diccionario en inglés que se llama Oxford English Dictionary, ¿ya?
o sea, diccionario en inglés de Oxford, que es uno de los mejores para entender este asunto. Y pone también el ejemplo de la palabra comunión. Nosotros entendemos comunión en la actualidad como tener un momento de comunión, de amistad cristiana, de compartir. Pues ya qué buena comunión tuvimos con los hermanos, pero no necesariamente eso significa una unión formal. Sin embargo, cuando la confesión usa comunión, en el capítulo 26, que es de eclesiología de la confesión, se refiere a asociarse formalmente con otras iglesias. Y de ahí el argumento de que asociarse es algo confesional, o por lo menos para nosotros es algo que enseña la confesión. La asociatividad. Sí. Exacto. Entonces, por eso es muy importante pensar y saber a qué se está refiriendo la confesión cuando usa algunas palabras que para nosotros pueden significar algo, pero no significaban para ellos esas cosas. Eso que ahora pensamos. Entonces, todas esas pequeñas observaciones que pueden ser muy detalladas, pero cambian mucho el sentido, y ayudan a uno a pensar mucho más profundamente lo que está enseñando o diciéndonos aquí la confesión. Excelente. Bueno, avanzo. El capítulo 5 se llama El contexto puritano y confesional. Comienza diciendo que le preocupa que las publicaciones de la confesión actuales se imprimen sin la epístola que traían las confesiones y sin el apéndice que traían las confesiones. Claro. Eso es preocupante según los autores porque cuando uno saca eso, saca un poco a la confesión del contexto, el por qué escribieron lo que escribieron. Y cuando uno lee las cartas, las epístolas que mandaban, se muestra inmediatamente la intención de ser católicos, digamos, la intención de estar unidos a toda la familia puritana, reformada y confesional de la época. No tenían otra pretensión de ser original, nada de eso, solamente lo que ellos tenían, obviamente sus convicciones, cambiaban las partes donde que tenían sus convicciones, siguiendo incluso a Saboya, que hizo lo mismo, que los bautistas ni siquiera en cambiar fueron originales ese aspecto, sino que ya otros hermanos como John Owen lo estaban haciendo, siguiendo los cambios que les parecían a ellos diferentes a los presbiterianos. Entonces, bueno, el autor entonces dice que cuando nuestros padres bautistas hacían esta confesión, tenían sobre la mesa, podríamos imaginarlo, cierta confesión de Westminster, la declaración de Saboya, la misma primera confesión bautista de 1644, y también un documento que se llamaba la plataforma de gobierno de la iglesia, que era como un documento de eclesiología de los hermanos congregacionales o congregacionalistas, que es la línea, digamos, de John Owen. Entonces todos estos documentos ellos usaron y se basaron para poder tener una confesión, digamos, sacar lo mejor para ellos o lo más claro o lo más evidente para poder tener un documento confesional bien hecho. Eso más breve, algunos capítulos lo voy a pasar rápido porque da la vuelta en otras cosas que igual ya hemos hablado. Claro, se han conversado, pero es importante ese punto, esa observación de que los documentos confesionales por algo tenían ese apéndice o esa epístola inicial e introductoria. Y es importante poder verla. Gracias a Dios, nosotros tenemos una versión así, o creo que está el apéndice por separado, pero están las dos cosas en la página. Así que quien quiera buscarlo puede meterse a imagenbautista.cl y va a encontrar la confesión en español y también el apéndice para que puedan revisarlo y todo eso. Sí, en la página está. Bueno, luego sigue avanzando en el capítulo 6, se llama herramienta importante, en donde cuenta que no existe ningún comentario de las tres confesiones de la misma época en que se redactaron, el siglo XVII, que es la pregunta que siempre le hacen ahí: ¿hay algún comentario de la época como para poder entender mejor? Y él dice no existe. Sin embargo, sí hay algunos documentos cercanos que uno pudiera tener para
para poder comprender quizás mejor cómo entendían las cosas. Uno de ellos, y él cita a un David Dixon, que fue un teólogo escocés presbiteriano, que escribió varios comentarios de la Biblia, y entre sus escritos había un libro que se llamaba La victoria de la verdad sobre el error. Este es un libro que va refutando los errores y herejías de la época, y para eso usa la Confesión de Westminster, para combatirlo. Entonces ahí uno puede sacar más o menos, ver cómo se entendía algunas cosas que la Confesión de Westminster decía, y por consecuencia la Confesión de Londres, que seguía, digamos, todo este orden de la Confesión de Westminster. También dice que los escritos de John Owen son una herramienta valiosa para entender cómo se interpretaban las cosas en aquella época, o también los comentarios del catecismo de Westminster, que ahí sí hubo hartos comentarios de personas que comentaban estos catecismos, como John Flavel, Thomas Watson, que eran algunos de los que hicieron estos comentarios. Y también hubo un comentarista del catecismo bautista. Bueno, para los que nos escuchan, me imagino que saben que hay un catecismo bautista. Fue una edición que se le pidió a Collins hacer. Y después hubo un pastor llamado Benjamin Bedmore que hizo un comentario, una exposición bíblica, digamos, del catecismo en 1752. Entonces igual esas herramientas ayudan como a comprender y a entender mejor esta idea o esta forma en que ellos entendían algunas cosas de la época. Claro, finalmente lo que ellos hacen es, al menos lo que se ve ahí con el de Dixon, es que él está respondiendo a preguntas prácticas o preguntas que se daban a partir de lo que la confesión decía. Entonces se podía ver cómo ellos aplicaban a lo cotidiano, digamos, lo que la confesión expresaba. En este caso me imagino que debe ser algo muy similar con el catecismo de Collins. Así es. Buenísimo. Bien, aquí viene el capítulo que más me gustó. El capítulo 7. Después de este capítulo ya lo otro es más rápido, yo diría, pero aquí es donde quizás me detengo más. ¿Por qué? Porque nos dice cómo se organiza la confesión. Es muy interesante ver cómo se organiza la confesión. Y nos cuenta más o menos lo siguiente. Dice que cada capítulo que empieza hace como una descripción general de la doctrina y luego la va desarrollando como punto siguiente. Y a veces incluso lo hacen en algunas partes de la confesión, que pone una doctrina primero y después se va desarrollando los siguientes capítulos. Entonces al final dice que toda la confesión está muy conectada en todos los sentidos. Y dicen los autores que la confesión se divide en 4 partes. Ya, vamos a ver esas 4 partes, viendo punto por punto. La primera parte son lo que llaman los principios primarios, con la cual toda teología ortodoxa reformada comenzaba. ¿Qué quiere decir eso? Que comenzaba con, que adivinen, con la escritura. La escritura. Exactamente. Y aquí va a citar un poco al diccionario que hablamos al principio de Richard Müller, el diccionario de latín y griego, y pone una cita muy interesante. Aquí les cito, dice aquí en latín: el principium cognoscendi, o el principio del conocimiento, fundamento cognitivo, es un término que se aplica a la escritura como el principio de la teología noético o epistemológico, sin el cual no podría haber verdadero conocimiento de Dios y por tanto ningún sistema teológico. O sea, está diciendo, la teología reformada empezaba con la escritura porque es el fundamento del conocimiento en sí. O sea, sin presuponer la escritura no hay conocimiento en sí, no hay nada. O sea, por eso la escritura es la fuente de todo. Y aquí también citando la frase del autor, dice: esto es teología escolástica reformada clásica. Comenzar con un capítulo sobre la escritura, poner el fundamento y darnos los bloques sobre lo que se basan el resto de las doctrinas. Allí ellos están haciendo una declaración muy importante, que todo lo que viene después se encuentra en y sale de la escritura. Entonces es el principio primario de todo.
Pues aquí hay otra cita de Richard Muller que dice: el principium essendi, o el principio del ser o fundamento esencial, es un término que se aplica a Dios, quien es considerado el fundamento objetivo de la teología, sin el cual no podría haber ni revelación divina ni teología. O sea, está la escritura primero como el fundamento de todo conocimiento. Después, para hacer teología se necesita conocer a Dios. Entonces se pone a Dios como la fuente de todo. Entonces sí, habla de lo que se considera lo primario. Y ahí están los capítulos del 1 al 6 dentro de eso, de esa idea de los principios primarios. Entonces esa es la primera parte en cómo se divide la confesión, y tenía una razón que era la razón del contexto de la escolástica reformada. Incluso hoy día muchas teologías sistemáticas siguen este mismo principio. Claro. Parten, bueno, con un prolegómeno, la escritura y de Dios, o de teología propia. Interesante. La segunda parte quizás te va a gustar más, que se llama el pacto. Segunda parte de la confesión, el pacto, ¿ya? Y cita a Benjamin Warfield, que decía que el principio arquitectónico de la confesión de Westminster era la doctrina del pacto. De la misma forma era en Saboya, y de la misma forma era en Londres, ¿ya? Entonces el capítulo 7 comienza describiendo la doctrina básica, el entendimiento pactual bautista, obviamente diferente al presbiteriano, diferente a Saboya. Y luego de poner la base en el capítulo 7 como el pacto, después lo desarrolla a través de los siguientes capítulos. Por ejemplo, ¿quién es el mediador del pacto? Capítulo 8. El pacto de gracia en el pecador, el libro de Pedro, capítulo 9. Y así va desarrollando. Y después, igual hace una pregunta interesante, dice: ¿te has dado cuenta que la confesión no sigue el ordo salutis, o sea, el orden de la salvación? ¿Y sabes por qué? Y ahí dice: ¿por qué? Está ordenado pactualmente. Chan. Por eso no lo sigue. Sigue, por ejemplo, él dice lo que llama las bendiciones pactuales. Después de escribir que está el pacto, ¿cierto? El mediador del pacto, el pacto de gracia en el pecador. En el capítulo 10 al 13 va describiendo las bendiciones pactuales. Muestran a Cristo que el mediador, él es quien llama, ¿cierto? El llamamiento eficaz, el que justifica, justificación, el que adopta, adopción, y el que santifica, santificación. Ahí tenemos las bendiciones pactuales. Muy bonito, ¿no? Muy bonita esta descripción. Bueno, y después hay una cita de Richard Muller nuevamente, donde habla de que el pacto es unilateral, que fue solamente concedido por Dios. Y este pacto muestra que Cristo es quien hace todo en este aspecto de las bendiciones pactuales. Y entonces, después de hablar de las bendiciones pactuales, habla de las gracias pactuales. Siguiendo la segunda parte, por si acaso. El capítulo 14 al 18 en la confesión, que se refiere con gracias pactuales, que son los actos que el hombre hace. Que el hombre hace por la gracia de Dios, obviamente. La gracia de Dios actúa en el hombre, y debido a que la gracia actúa en el hombre, entonces ahora el hombre, ¿qué hace? Tiene fe, en la fe salvadora, se arrepiente, el arrepentimiento que viene por la gracia de Dios, las buenas obras, capítulo de las buenas obras, que persevera, la perseverancia a los santos, y la seguridad en Cristo. Entonces eso es parte de las gracias pactuales. Ahí hay un comentario que me gustaría hacer. Dale, ¿no? Me acuerdo que hace mucho tiempo estábamos leyendo un texto de Benjamin Kitch, y precisamente aquí se ve eso, que las famosas doctrinas de la gracia surgen de manera natural de la teología del pacto. O sea, son resultados de esta hermosa doctrina del pacto, que nos muestra que somos receptores y al mismo tiempo podemos practicar o experimentar gracia del Señor a partir de este pacto. Bueno, tú mencionaste la perseverancia, el hacer buenas obras, ¿cierto? Todas esas cosas. Así que, no, ese comentario me acordé con lo que mencionabas. Sí, bueno, pero buenísimo, lo encontré la división genial. O sea, ver eso es como,
La confesión tiene mucho sentido en su orden. Así que cuando le enseña futuro va a hacerse con más entendimiento. Al principio no condensa mucho el contexto, pero con la herramienta esta ayuda a iluminar mucho cómo entenderla para poder enseñarla. Bueno, y al final de esta segunda parte está el capítulo 19 que habla de la ley de Dios y el capítulo 20 que habla del Evangelio y del alcance de la gracia de Dios. ¿Por qué está así? Dicen los autores, porque está la ley, o sea, nos muestra que el pacto, la salvación, digamos, no puede obtenerse por medio de la ley, nos hace incapaces, nos muestra condenados. Y el 20, en contraste, nos dice que es la gracia de Dios la cual nos puede salvar. Entonces pone esos dos contrastes para finalmente terminar esta segunda parte. Y la tercera parte la llama la vida centrada en Dios, libertad y límites de la vida cristiana, en donde abordan de los capítulos 21 al 30. Y el capítulo 21 trata de la libertad cristiana y la libertad de conciencia, ¿cierto? No se define la libertad. Esta es la libertad. Y pone alguna cita también de reformadores de la época, mostrando que la libertad cristiana era muy importante, que era desligarse de todo pensamiento de los papas y todas las ideas falsas que habían, que ponían a la gente en esclavitud de muchas cosas. Pero es muy interesante esto. Es la libertad cristiana definida muy claramente de qué nos liberó Cristo y cómo debería usarse para la gloria de Dios. Pero esa libertad cristiana, después todos los otros capítulos la van, entre comillas, limitando. Hay una libertad cristiana, por supuesto, pero basada en la Escritura. Entonces, esa libertad cristiana no significa que puedes adorar como quieras. Ahí pone la adoración cristiana y el día de reposo, y hay un día específico que Dios dejó también. No hay libertad para hacer la adoración como quieras, ni hacerlo cualquier día que quieras, sino que Dios ya estableció el día y cómo. Tampoco hay libertad cristiana para hacer lo que yo quiera con mis palabras. Ahí está el voto de juramento. Bueno, la libertad cristiana tampoco significa no respetar la autoridad civil, pone el capítulo 24. La libertad cristiana no significa que te casas con quien quieras, pone el matrimonio. La libertad cristiana no significa que hacemos la iglesia como queramos, el capítulo 26. La libertad cristiana no significa que no tenemos comunión con los santos, capítulo 27. Y la libertad cristiana no significa practicar la ordenanza o sacramentos como queramos. Entonces, como que esta es la libertad cristiana, pero está basada en todo esto que la Escritura nos dice. De hecho, sigue siendo libertad, pero está dentro de un marco definido. Exactamente. Esto es muy importante para el día de hoy, que se usa libertad de conciencia para cualquier cosa. Sí, va a ser lo que yo quiera. Exactamente. Tenemos libertad de conciencia, claro, pero libertad de conciencia debe ser basada en la Escritura, basada en lo que la misma Biblia nos dice sobre las cosas. Entonces, esa digamos, en resumen, la tercera parte. Y la cuarta parte del siglo venidero, capítulo 31 y 32, donde termina la confesión, donde aborda más que todo el estado intermedio y el juicio final. Entonces ahí hay un maravilloso, y por eso el apéndice, el bosquejo, por ejemplo, que decía al principio, si no va al bosquejo, ahí está esto, así pero estructurado. Ah, ya está con los títulos. Exacto. Si alguien de las secciones. quiere hacer un estudio de la confesión, ahí está bosquejado. Es bien interesante, aunque creo que no lo mencionan aquí, pero efectivamente cada parte está sumamente conectada. O sea, cuando hablamos de la Escritura y de Dios en los principios primarios, nos describe a un Dios que está por encima absolutamente de cualquier criatura. Y cuando entra la parte del pacto, de hecho el capítulo 7 dice derechamente la distancia entre Dios y la criatura es tan grande, y parte ya con las ideas previas que se presentaron en la confesión. Y es bacán, o sea, es genial, es maravilloso ver eso, que no es tirar simplemente doctrinas, sino que toda esta estructura está conectada para darle un sentido, para ir de nuevo de lo más general o de lo más elemental hacia lo más particular. Está, sí, como que se ilumina aún más. Sí, te da como toda una claridad, así como bacán. Brilla, sí, ya. Genial. Sí, muy buen bosquejo, en verdad. Creo que va a ayudar mucho al futuro estudio de la confesión, de futuros pastores, futuros hermanos que quieran estudiar la confesión. Bueno, este bosquejo ilumina mucho el camino y aclara muchas cosas.
Bueno, el último capítulo que voy a comentar, porque el 9, el 10 y el 11 son en verdad ya unas cosas más repetitivas, quizás, como Principio Editorial, el Catecismo Bautista y un tratado de Owen sobre el confesionalismo que ponen ahí para mostrar cómo era importante el confesionalismo en la época. El capítulo 8 se llama Los énfasis de la confesión, ¿ya? Y viendo el bosquejo anterior, vemos un poco de énfasis también que la confesión quiso resaltar, los autores de la época quisieron resaltar. Y lo primero y evidente, algo igual olvidado yo creo ahí, que es la catolicidad. La confesión quiso enfatizar eso. Nosotros no somos los que inventamos la rueda, como se dice, sino que claro, estamos parados sobre hombros de otros gigantes. autores, los gigantes. Y él pone dos ejemplos de la confesión misma: el lenguaje del capítulo 2, el lenguaje de Calcedonia, el concilio de Calcedonia, que ahí está hablando de la Trinidad y usa el lenguaje como subsistencia, sustancia, aludiendo, ¿cierto?, a cómo se formuló la Trinidad en el concilio de Calcedonia. Y en el capítulo 8 también el Cristo el Mediador, hablando de las naturalezas de Cristo. Ahí vemos una clara dependencia de estos concilios católicos, ¿cierto?, reconocidos por todo el cristianismo en general. Entonces hay una énfasis evidente de que la confesión de 1689 buscaba ser católica, buscaba mostrar esta unidad con toda la Iglesia universal. Luego, otra énfasis es el Evangelio, o sea, toda la confesión está basada en el pacto y en la obra que Cristo hizo en favor de los pecadores, en su pacto de gracia. Te voy a interrumpir, porque para no después... Es que me quedé pensando en el tema de lo católico. Dale. Porque siempre se acusa esta idea del confesionalismo con un poco este sentimiento sectario. Y no podríamos negar que se da este orgullo denominacional un poco, pero en el mal sentido de la palabra, ¿cierto? Claro. Que cae en el sectarismo y efectivamente es traicionar aquello por lo cual los primeros pastores redactaron esta confesión y la presentaron al mundo. O sea, como bien dice aquí, la intención era mostrar su acuerdo con la ortodoxia en primer lugar, y bueno, y después todo lo que venga al otro énfasis, pero querían mostrar eso, o sea, que estaban en la misma que la ortodoxia protestante, que ellos consideraban hermanos a los presbiterianos, ¿cierto?, a todos quienes confesaban todas estas doctrinas generales o más globales y fundamentales del cristianismo. Y es súper importante eso, resaltarlo y traerlo, porque podemos caer fácilmente en errores de orgullo denominacional o de sectarismo, cuando la intención ya original era totalmente diferente. Me gusta mucho cuando Pascal introduce, o en el prefacio del libro Los distintivos bautistas de la teología del pacto, él habla de eso y adora al Señor y de algún modo hace una doxología dando gracias por esta comunión y esta saberse no solos, sino que muchos somos los que estamos bajo el nuevo pacto o bajo el pacto de gracia. Entonces esta idea no se nos tiene que perder de vista. Recordar siempre que para eso se hicieron las confesiones, para enseñar, para qué sé yo, mostrar ciertas particularidades, pero también para mostrar el acuerdo general o el acuerdo ortodoxo que se tenía con el resto de los cristianos de las distintas tradiciones. Sí, muy importante eso. Por eso creo que lo pone ahí como algo que enfatiza la confesión. Bueno, después el Evangelio, después el pacto, que igual lo vimos como evidente. Toda la confesión es pactual por todos lados. No hay como salir de ahí porque toda la salvación está hecha en pactos. Entonces enfatiza la confesión sin duda, el pacto. Enfatiza también, bueno, que es que la confesión es reformada o calvinista,
en 1689, ¿cierto? Adhiere completamente a esta idea de la teología reformada, también que enfatiza que es puritana en el sentido del el principio regulador del culto cristiano, por ejemplo, ¿cierto? Ese principio que regula la adoración como Dios ha mandado la Escritura. Y finalmente quizás el distintivo único de esta confesión, a diferencia de las otras confesiones de Míster o Saboya, es que es bautista, congregacional, independiente, ¿ya? Entonces tiene esa marca, esta confesión que quería enfatizar, específicamente el capítulo 26, que es bastante claro en la eclesiología y uno de los capítulos más largos de la confesión. Entonces, porque quería enfatizar eso. Eso, capítulo 8, y después los otros capítulos, como ya te dije, ya son más detalles, digamos, de otras cosas, pero igual ayuda mucho si alguien quiere leerlo sobre el catecismo y el confesionalismo en John Owen. Pero muy buen libro, muy buenas herramientas para poder entender y comprender mejor la confesión de 1689. Está genial, está muy bueno, muy bueno. Y en español. En español y gratuito salió también. No sé ahora si estará gratuito. Está en la página de la editorial. Déjame que confirmo mejor. Ya, confirma mejor. Pero este fue uno de los regalos que nos dio también la editorial Legado Bautista Confesional para poder disfrutar y leer. Sí, estoy ahí revisando y no, Caramba. Ya no está gratis, pero está en Kindle y está muy barato, hermanos. Así que si aún no lo tiene y si no pudo obtenerlo gratuitamente, puede ahí encontrarlo en amazon.com en formato digital y está muy barato. Excelente. Bien, pues ahora la pregunta de rutina que es importante hacer. ¿Por qué un libro así sería importante para nuestro contexto, Daniel? Bueno, primero, este libro sería importante, como dije al principio, para todo hermano, ya sea reformado o no sea reformado, porque puede introducirse y entender mejor lo que pensaban los reformados y los hermanos de no solo bautistas, sino presbiterianos, anglicanos o de cualquier otra denominación. También puede estudiar sus confesiones a partir de estos libros que dijimos. Richard Muller es un hermano muy estudioso que él está preocupado del contexto, no defender una denominación. Entonces uno al acceder a sus libros va a entender mejor. Y para nuestro contexto es importante porque, bueno, están naciendo ya hace rato, digamos, muchos hermanos jóvenes, hermanas reformados, ¿no? O están recién entrando a este mundo reformado, que para un lado, para algunas personas es bueno, para otros malo, etc. Pero para poder entender mejor este mundo reformado hay que entender mejor sus confesiones, hay que entender lo que creían y también hay que entender cómo vivían, porque si uno lee unos libros de estos hermanos, de varios de los que he nombrado, uno se va a encontrar con que no eran solo discursos bonitos, interpretaciones correctas, sino que en verdad ellos vivían por el reino de Dios y querían extender el evangelio, querían que otras personas conocieran la fe cristiana, querían que estudiaran bien la fe, comprendieran bien lo que creen y pudieran transmitirlo bien también a la siguiente generación. Entonces creo que va a ayudar mucho a esta generación de hermanos a poder entender mejor la confesión y a poder enseñarla mejor, así vivan mejor para la gloria de Dios. Creo que eso es lo importante que uno puede extraer de este libro. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso que todavía ni siquiera lo leo, pero aquí escuchando pero bueno. Escuchando tu presentación y ahí ojeando, sí, creo que es muy útil. Es muy útil, pienso en muchos prejuicios que se han dado y también en muchos pasos en falso que muchos de nosotros hemos dado por no primero introducirnos bien, entender bien y poder conocer bien. Excelente, vos, Daniel. Una vez más, agradecido de la editorial Legado Bautista Confesional que pone a disposición este tipo de materiales para la edificación de la iglesia. Bien, pues despidámonos. Si quieres invitar a los hermanos a que sigan escuchando, leyendo, que envíen sus saludos y tú puedas
expresarte ahí para ir cerrando este episodio. Bueno, gracias hermanos por acompañarnos una vez más, por escuchar este podcast. Compártalo, escúchalo nuevamente si quieren, lea el libro, cómprelo. Está muy barato, muy fácil de acceder para poder estudiar y profundizar más. Y bueno, pueden sugerirnos libros, como hemos dicho en otras ocasiones. Nos han llegado a veces sugerencias, pero seguimos aceptando más sugerencias, y también se preparen para futuros concursos, sorteos de libros que podríamos hacer ahí de sorpresa. Así que gracias una vez más y nos vemos la próxima si Dios quiere. Así es. Bien, pues amigos, que espero que haya podido ser de bendición este tiempo, este episodio, y como decía Daniel, sigan escuchando, ya se vienen sorpresas y sigamos preparándonos para la bendición de quienes nos rodean, para la edificación del reino de Dios. Que estén muy bien, nos vemos en otro episodio. Hasta pronto.